Mateo capítulo 20, versículo 1, vamos a descubrir un par de cositas acá lindas que no tienen que estar en nuestro corazón. Dice la palabra, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Salió a la mañana, temprano. El versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Cuánto dijo que le pagaba? Un denario. Y los envía a su viña. El 3 y 4, va muy rápido con todo con esto. Dice, saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña, les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. No le dice el precio. Y a ellos le parece bien, están desocupados y van. Sigue el versículo 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena y hizo lo mismo. Y el 6, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? ¿Qué sigue el 7? Y le dijeron, porque nadie nos contrató. Y él le dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. No le dice cuánto, también. Ahora, el 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, comenzá, esto es a propósito, comenzá con los que vinieron últimos, comenzá con el que vino en la hora 11. ¿Saben lo que es? El día tenía 12 horas los judíos, 12 horas de día. O sea que a la hora 11 faltaba una hora para que baje el sol. A las 12 es como que ya estaba el sol abajo, a la hora 12 de ellos. Entonces en la hora 11, esta gente había ido a trabajar en la hora 11. ¿Y qué le dice? Comenzá con eso, con lo que llamé último, comenzá con ellos a pagarle. Imagínense la fila, llamó a todos, comenzó a pagarle primero a estos que vinieron últimos. ¿Y qué les da? El 9. Recibieron cada uno un denario, lo mismo que los demás le había prometido. ¿Vieron que le pagaré lo que es justo? Lo que es justo para Dios. Ahora, miremos el problema que trae todo esto, ¿no? Versículo 10. Al venir también los primeros pensaban que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Dijeron, si a estos que vinieron una hora le pagan un denario, voy a cobrar más. ¿Cuántos quieren cobrar más? Van a tener un problema. Bueno, 11. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Habían recibido lo que habían pactado, pero estaban murmurando. Ahora, ¿qué más sigue? Diciendo, estos potreros trabajando una sola hora, se lo hizo iguales que a nosotros. Y hemos soportado la carga del día, todo el día trabajando. No lo ven justo. Versículo 13, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te he agraviado, ¿no conveniste conmigo en un denario? ¿No estábamos de acuerdo en que te iba a pagar un denario? Le sigue diciendo el 14, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Cuál es el problema? Yo creo que conocen bien la historia y lo que estamos viendo es que el Señor, en su gracia, no es que le da lo que merece, es inmerecido el amor. El amor es tan grande que da más allá de lo que merecemos. Y fíjense, en realidad, estos primeros que trabajaron todo el día, uno va a decir, es injusto. No, le está dando, y ellos son injustos en la forma de pensar del padre de familia. Porque aunque recibieron lo que habían pactado, ahora estaban ellos cansados, cargados, no estaban en conformidad con lo que habían pactado aún. O sea, ellos estaban envidiosos, celosos de lo que habían venido después. Y se quejaban. Entonces, fíjense lo que quiere mostrar el Señor, es semejante el reino a esto. Es semejante al reino. ¿Qué quiere decir?
Hay personas que son llamadas de niño y están trabajando toda una vida en la viña. Hay personas que a la adolescencia, hay personas que de jóvenes, otros de más adultos, otros de adultos mayores, son llamados. Y todos reciben la misma gracia. Todos reciben la vida eterna. Pero algunos parece que quieren algún reconocimiento más. Si estás buscando eso, no es lo que pactaste con el Señor. Él dijo gracia, perdón es la gracia y la vida eterna. Ahora, si vos estás buscando alguna otra cosa más, eso te va a llevar entonces a estar desconforme. A este lo llamaron para esto, al otro no lo llamaron, a mí no me tienen en cuenta. Y entra, la conocen la problemática, ¿no? Vos sos llamado por el Señor y vos tenés que estar presente. Decirle que está al lado tuyo, vos tenés que estar presente. Yo me acuerdo de Mingo una vuelta, hermano. Aprendí algo con Mingo una vuelta ahí en la puerta. Estaba Mingo hace años. No estaba todavía yo acá con él. Y me cruzo con Mingo. Y pasa una hermana. Justo pasa una hermana. Escuchá que vos estás mirando por ahí del otro lado, también te digo a vos. Y la hermana le dice, pastor, no viene más a mi casa, ¿cuánto hace que no lo veo? Pero la hermana le dice, y yo atento ahí, aprendiendo algo nuevo, algo extraño. Hermana dice, si usted tampoco viene a mi casa nunca. Y ella le dice, pero yo no sé dónde vive. ¿Cómo que no sabe dónde vive? Yo estoy acá. Los lunes, los miércoles, los jueves, los domingos estoy acá y usted no viene nunca, dice. Me quedé, digo, qué bárbaro. Está bárbaro. Porque, hermano, de quejas, ¿no? Todo el tiempo de quejas no sirve de nada. Acá el Señor nos llamó. Pactaste con Él. ¿Qué pactaste? Por vida eterna. Él te perdonó, te dio la gracia. ¿Te estás quejando? Decile ahora de vuelta fuerte, decíselo a que está al lado. ¿Vos te estás quejando? ¿No será que tenés envidia o celos? Muchos de los que sirven de niños tendrían que estar más agradecidos por la oportunidad que tuvieron de estar siempre con el Señor. Con la oportunidad que tuvieron de recibir gozo, alegría, paz, un camino de rectitud, enseñanzas constantes, cuidado, alguien que oraba por ellos, alguien que los aconsejó, una familia. Entonces, ¿qué pasa? Que al final de los tiempos se van endureciendo los niños. Entonces, qué bueno tener esta reflexión de decir, los que gustaron servir más al Señor, los que gustaron estar desde el comienzo y dijeron, me decido por servir al Señor, tienen que estar más gozosos al final de los tiempos. Tienen que estar más gozosos y no quejosos, porque vino uno al último tiempo y ahora este está sirviendo como yo, ¿y qué de él? ¿Y por qué a él le das tanto y a mí me dan lo mismo? Yo quiero más. ¿No es cierto? Entonces, qué tremendo tener ese tipo de inconveniente y lo vas a medir con el gozo que hay en tu corazón. El gozo que hay en tu corazón es el que es el termómetro de tu vida, si realmente estás viviendo en la presencia de Dios, si estás viviendo en lo que Dios te dio, que es la gracia de Dios, el renuevo, el perdón, si estás viviendo y disfrutando servirlo a Él, ponerte a su servicio, disfrutarlo. Ahora, la paga no es por lo que haces. Justamente nos indica esto todo este mensaje. No es porque hayas estado 11 horas trabajando bajo el sol. Porque el que trabajó 1 hora, lo último, recibió lo mismo. La paga es porque Él la quiso dar. Porque nadie merecía la paga. Nadie merecía la gracia. Nadie merecía el perdón. Nadie. Porque si hay alguien que merece eso, es el que menos, entonces Dios lo va a tener en cuenta. Por eso le dijo a ese, toma tu dinero y andate. No sé si lo vuelve a llamar. ¿Cuántos quieren estar ahí? No. Vos querías recibir más y estás discutiendo y estás... Toma tu dinero y andate, es lo que pacté con vos. Que no se cierre así el Señor conmigo, ¿no? Entonces, qué bueno poder comprender que la paga verdaderamente no está conforme a lo que hago, sino que es todo gracia, es todo amor. Ahora yo te hago una pregunta.
¿Estás conforme con la gracia de Dios? No tiene que haber queja. Si hay queja, no estás descubriendo la gracia de Dios. Si te estás quejando de Señor, pero, está lo mismo. Fulano, pero pero aquel. Elena se levanta y dice, ¿me tomó el desayuno Alberto? Y se queja, ¿no? Los detalles, hermano, no te hacen vivir en gozo. Escúchame, mírame porque te estás distrayendo. Los detalles de tu vida no te hacen estar en gozo. Los detalles, te distraes con una cosita y te endureces en el corazón. ¿Para qué? ¿Querés tener días buenos? Refrene su lengua, primero dice la palabra. Refrene su lengua de hablar engaño, mentira, maldad. Busque a Dios sinceramente. Y ahí va a tener días buenos. Vas a tener paz en abundancia. Entonces, qué lindo, hermano, si estás conforme a la gracia que Dios te dio, debes servirlo más y mejor. Debes servirlo más y mejor. Cada día mejorar. O sea, más y mejor. Y vos estás mirando a lo mejor servir es la iglesia. Servir es a lo mejor ponerme acá arriba. Servir es servirlo a Él, donde te ponga. Servirlo es dar buen testimonio. Servirlo es estar a disposición. Las 24 horas, no 12 horas. Las 24 horas al servicio del Señor. Entonces, esto por un lado, vemos esta enseñanza. Si estás conforme, quedamos ahí. Si estás conforme con la gracia que Dios te dio, tenés que servirlo primero y mejor. Y la otra enseñanza que veo un poquito más abajo, en el versículo 20, Mateo 20:20, entonces se acercó, porque este es un suceso que está pasando ahí. Él está con los apóstoles, hay gente, y había pasado esta primera enseñanza, y de repente se acerca una mujer y le dice entonces, se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y le pide algo. Lo reconoce al Señor, se postra ante el Señor. O sea, fíjense que no está errada en eso, reconoce al Señor, se postra ante el Señor, pero le pide algo. ¿Qué le pide? ¿Qué quieres?, le dice el Señor. Ella le dijo, ordena, sabe que tiene poder, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Fíjense lo que le pide. Es insólito, buscar privilegios. Buscar privilegios. Un testamento que le firmara el Señor, algo que le dijera, ya está, tengo el poder, un privilegio. Privilegio que dan los reyes, que otorgan la ley. Privilegios. Fíjense hoy, las leyes hacen privilegios a los políticos, hacen privilegios. Bueno, privilegio. Estaba pidiendo un privilegio. ¿Cuántos a lo mejor erran y nos equivocamos buscando privilegios en Cristo? Somos todos iguales. ¿Quién te reconoce?, dice el Señor. ¿Quién te distingue? ¿Por qué crees que valés más que este o que aquel? ¿Por qué crees que sabes más que este o que aquel? ¿Por qué te medís entre los hermanos? Ese es el tema. No debemos tener privilegios, no. Yo me merezco esto. Yo no estoy como aquel. ¿Que tenés privilegios? ¿Sos diferente? Ese es el tema, hermano. Entonces acá él le dice, no sabes lo que pides. No sabes lo que pides. ¿Qué estás pidiendo? Eso lo va a dar mi Padre. Yo no me meto en esas cuestiones. ¿Por qué? Porque Él vino a servir. Entonces, ni los que son envidiosos, los celosos, los que están en queja constante, y vos conocés tu corazón, ni los que están en disconformidad constante con el reino, con lo que se hace en la iglesia, con lo que se busca, realmente no van a recibir el gozo del Señor, y la gracia parece que no les alcanza. Ahora, los que buscan privilegios tampoco les alcanza la gracia, porque todo el tiempo están buscando un privilegio aparte, algo especial. Qué lindo la palabra, ¿no? Es linda la palabra, hermano, porque nos sacude a todos.
Es lindo, no nos equivoquemos. Y para ir terminando, capítulo 20, el 27, sigue un poquito más abajo el Señor, en el 27, en el mismo problema, estaba teniendo unos problemas espirituales con la gente que le rodeaba, como diciendo, vete, aquel se acercaba a uno y era cada vez peor la cosa. Mirá con quién estoy acá. ¿Pero qué está diciendo esta mujer? Entonces, fíjate bien, sintonicemos bien lo que el Señor nos quiere dar, a qué debemos apuntar. No perdamos el tiempo, hermano. Porque a lo mejor te da la gracia, pero no te sirve de nada. No aprovechamos la gracia del Señor. De vuelta lo voy a repetir. Si seguimos disconformes, seguimos con envidia, con celo, y lo peor de todo es no reconocer si tengo alguna envidia, algún celo o alguna queja, porque tengo que morir a todo eso. Ahora, en el 2027 estamos, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiera ser el primero será el que se pone al servicio. No buscando privilegios, porque dice más arriba, les explica, los que están a cargo de los países en el reino son los que ellos se señorean de su reino. Pero acá no es igual, este reino no es así. El que quiera ser mayor es el que sirve. Indica completamente lo contrario. Entonces, yo alguna vez escuchaba en la iglesia que decía, el pastor dio una orden. Yo le decía, hermano, yo nunca doy órdenes. Nunca doy órdenes. Yo suplico a los hermanos. ¿Cómo le voy a dar una orden a un hermano? Se suplica. Entonces, claro, los que estaban ahí, que dirigían, tomaban alguna instrucción que les daba y la tomaban como una orden y la daban como una orden. Y ese es el problema. No es así. No es así. Hay que tener mucho cuidado con los hermanos. Cada uno en particular son de Dios, son de Dios. Y Dios está haciendo la obra en cada corazón y en cada vida. Tengo que tener mucho cuidado. No señorear de las personas. Entonces, qué lindo, hermano, poder ver esto y cada vez aprender más a ser siervo. Y cuanto más dice siervo inútil, no de los útiles, de los inútiles. Dígame inútil. Dígame inútil. Gracias. Eso es lo que somos, porque hacemos lo que nos dice que tenemos que hacer, no hacemos más que eso. Lo que nos dice que tenemos que hacer, eso hacemos. Si te molesta eso, vas a tener que caminar y aprender a vivir en esa voluntad de Dios. Ahora, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Jesucristo, para servir. Para servir. O sea que Él podría haber, si quería, podría haber tenido a todos los hombres que quisiera al servicio de Él. Uno que cuando llega ya tenía la comida lista, otro que le lavaba la ropa, ¿no? Personas que estuvieran a su servicio en lo que necesitara. Y ni hablar de las, digamos, de los ángeles que podría tener al servicio de Él. No que no hayan estado, pero no como vos y yo. Si hubiéramos tenido la oportunidad, lo hubiéramos usado. Él se despojó de todo eso para mostrar que una persona, un ser humano puede llegar a Dios. Para mostrar, se despojó para mostrar que el poder de Dios actúa en las personas que reconocen a Dios en su corazón y lo reciben. Se despojó de privilegios. Ahora, dice la palabra en este versículo, como hijo de hombre. Esa es la palabra. Como hijo de hombre, o sea, como cualquier ser humano, vino a servir. Él podía haber utilizado los recursos naturales aún, hacer lo que sea. El diablo le dijo, convierte esta piedra en pan. Sabe que lo podría hacer. Pero no hizo ningún recurso natural, convertirlo o utilizar recursos naturales, sino que vivió como cualquier humano. ¿Para qué? Para mostrarnos que se puede hacer. Él mostró el camino al cielo. Él descendió del cielo para mostrar el camino al cielo. Ninguno puede mostrarte el camino al cielo que no haya estado allí antes.
Para eso descendió Él, para mostrarte el camino al cielo. Entonces, Él vino para servir. En primer lugar, vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿a quién le debía pagar en esto que Él pagó? Dice, ¿Él pagó el precio o no? ¿A quién debía pagar? Fíjese, a Satanás no. Vieron que hay muchos que todavía están pagando a Satanás. Hacen sacrificios a Satanás. Creen que de ese modo no le va a cobrar algo a Satanás. No, vos no le debes a Satanás. Algunos le hacen sacrificios a los hombres porque le deben a los hombres y están haciendo sacrificio constante. Oh, qué bueno que es fulano. Están todo el tiempo alabando a tal ser. No le debes a nadie nada. A los hombres no le debemos nada, hermano. Ahora, hay otros que le hacen sacrificio a la muerte. ¿Vieron que hacen sacrificio a la muerte? ¿Para qué? Para que la muerte no se lo lleve. Están equivocados, no le deben a la muerte tampoco. La muerte se lo va a llevar de todos modos. Más si hacen sacrificio a la muerte. Ahora, otros a los ángeles. Sacrificio a los ángeles. Hay personas que reconocen y adoran ángeles. Y no se enseñó el Señor eso. No se debe adorar a ninguna otra criatura más a Jesús. Es el único que se debe reconocer. Jesucristo es el que pagó el precio. O sea que nosotros estábamos en deuda no con algo de esto, sino que con quien estábamos en deuda es con Dios. Por nuestro pecado, porque el hombre cayó de la gracia de Dios y estábamos en deuda con Dios. Ahora, ¿quién nos sacó de esa deuda? ¿O quién pagó? Jesucristo. Veamos en Isaías 53, en el versículo 10. Dice la palabra: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo al Señor, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está hablando de Jesucristo. Está hablando de que quiso sujetarlo de ese modo, en quebrantamiento. Quiso que Él, por medio de ese sufrimiento, muerte de cruz, llevara la carne que es pecaminosa a muerte de cruz, para que todo aquel que antes estaba en pecado, ahora por creer en Jesucristo, de que Él tomó tu lugar, mi lugar, sea salvo. Cristo crucificado en nuestro lugar. O sea, es gracia, es la gracia que nos dio. Ahora, si Él verdaderamente murió por toda la humanidad, miremos lo que dice Romanos 11, 22. Después vamos a volver acá de vuelta. Romanos 11, 22 dice: mirá pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad ciertamente para con los que cayeron. Él es severo para los que cayeron. ¿Quiénes son los que cayeron? Los que están en pecado. Dios es severo para las personas que están en pecado. Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Dios ama al pecador, quiere que se arrepienta para ser perdonado y restaurado. No tenés que hablar mal de los pecadores, tenés que salvarlos. Tenés que perdonarlos, tenés que restaurarlos. Cual sea el pecado, cual sea el pecado. El único pecado que no será perdonado, dice la palabra, es el que va en contra del Espíritu Santo. Y que blasfeme en contra del Espíritu Santo. Pero los demás pecados se clama para perdón de los pecados. Para que sean perdonados. Ahora, Él es muy severo con el pecador. Y cuando Jesús tomó nuestro lugar, tomó el pecado de la humanidad. Por eso fue muy severo Dios con Jesucristo en la muerte de cruz. Solo, sufriendo, aborrecido por todos, dejado solo aún por los apóstoles, Él fue severo con su propio Hijo. ¿Qué te parece con los demás? ¿Cómo va a ser severo? Por eso es el tiempo de gracia, es el tiempo de comprender el mensaje de salvación, porque fue muy severo para los que cayeron. Y Jesucristo en esa cruz estaba tomando el pecado de la humanidad.
Ahora, cuando Él toma el pecado de la humanidad, tiene que morir. Porque todo aquel que peca muere, dice la palabra. Y Él murió. Pero como si hubieras muerto vos y yo. Lo tomó Él. Por eso estamos en deuda con Él, de una manera tremenda. Nos dio vida cuando estábamos en pecado, en delito. Nos dio vida sin comprender nada. Por haberle aceptado, recibimos su gracia. Entonces, Él fue severo con Él mismo, pagando ese precio grande. La raza humana fue la que cayó y merecía la muerte. Pero Él verdaderamente pagó el precio por todos nosotros para darnos vida con su vida. Ahora, debemos permanecer entonces en ese amor y crecer. Fíjense lo que dice en donde estábamos antes, en Isaías 53, 11. Verá el fruto de su aflicción, sigue hablando de Jesús, verá el fruto de su aflicción, el fruto de su alma, de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Cuando Él verdaderamente murió, quedó satisfecho. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero cuando dijo, verdaderamente expiró, clamó más fuertemente, decíamos el otro día, y expiró, entregó su espíritu. Y dijo, hecho está, lo logré, hecho está. Que tu vida sea así, cada día, hecho está. Sin pecado, buscando restauración, buscando sanidad, permaneciendo y creciendo en Él, en su amor, en su gracia. Y para con los demás, ¿cuántos dicen amén? Si el sacrificio del Señor fue grande, ¿cómo no lo vamos a tomar? Ahora, este versículo dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Tanta contradicción de pecadores cuando Él estaba amando, que hablaban mal de Él, no se quejó, hablaban mal, lo peor de Él. Contado como pecador, fíjese lo que dice, quedará satisfecho por su conocimiento justificará. Mi siervo justo a muchos, justificará a muchos, por dar a conocer lo que Él hizo, por conocer que Jesús murió en esa cruz. Empezamos a recibir la justificación de nuestros pecados. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esos somos nosotros. Qué preciosa palabra, hermano. La obra redentora del Señor fue tan grande, hermano, que debemos vivirlo cada día presente, tenerlo presente. De que Él murió en nuestro lugar, eso es así. Ver los frutos de la aflicción de Él. Hoy podés ver los frutos de tu aflicción por los demás. Hoy podés ver el gozo de servir al Señor. Los que están desde la niñez, mejor, más todavía. No cansado, abatido, sino más gozoso. Porque tuviste la oportunidad de servirlo. Tuviste la oportunidad de conocerlo. Tuviste la oportunidad de recibir la gracia. De que Él haya señalado un día a tu corazón y hayas experimentado la presencia de Él. También tenés que estar verdaderamente gozoso por los frutos de esa aflicción que tenés por tu familia, por tus amigos, por tus conocidos, por las cosas que a lo mejor te pasan injustas. Frutos en tu corazón de gozo, de esperanza, de que Dios te libra. ¿Cuántos dicen amén? Y por otro lado, vas a quedar satisfecho
Porque aunque las cosas parecen que son adversas, vos hiciste la voluntad de Dios. Satisfecho, por más que las cosas no cambien, pero vos permaneciste y creciste en su gracia. Decía amén. Satisfecho porque termina el día malo, dice la palabra, y habiendo acabado todo, vos estás en paz. Porque el Espíritu Santo es el que te mantiene, te sostiene. ¿Cuántos dicen amén? La gracia del Señor es grande, hermano. No desaprovechen esa gracia. Cada día, cada instante.